Bienvenidos a este seminario cuyo nombre es Charlas TED. Estoy contenta de estar con ustedes, algunos ya me conocen. Mi nombre es Lizeth León, soy comunicadora social y periodista, soy de Colombia. Soy también egresada del Instituto Bíblico Río de la Plata y felizmente profe de la MJ. Estoy con ustedes en estas 3 sesiones para que hablemos un poquito y pensemos juntos acerca de la importancia de hablar de forma correcta. Y por ese motivo, el argumento que hemos elegido para esta materia es el método de las charlas TED. Quizá en algún momento de la vida, probablemente sí, has visto o has asistido a un evento TED y hay un trasfondo bastante interesante que está bueno revisar para saber de dónde vienen, qué método tienen y qué podemos aprender nosotros de ese método, que sería una aplicación de oratoria, o sea, una oratoria moderna, por decirlo de alguna manera, y que está bueno que como líderes juveniles o líderes de adolescentes consideremos, porque las características de nuestro público se han modificado, han cambiado, la atención, la forma como un chico le da credibilidad a un tema, se ha modificado y por ese motivo es importante aprender a hablar y hablar de la manera correcta. TED empezó hace varios años como un escenario en el que invitaban a personas famosas del mundo de la tecnología, el entretenimiento y el diseño. Entonces era un escenario donde pretendían que estas personas especializadas en estas 3 áreas compartieran ideas con personas del común en un corto tiempo, ¿sí? Con el paso de los años, TED se ha convertido en un método y muchas personas hoy o en muchas ciudades se pueden hacer eventos TED. Entonces hay como un evento TED que es como el original, por decirlo de alguna manera, y aparte de eso, pequeñas aplicaciones del mismo evento en otros escenarios a menor escala. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que ha pasado con TED en los años. Bueno, ya dejó de ser, si bien la sigla se mantiene, no solamente es tecnología, entretenimiento y diseño, sino que ahora TED suma temáticas generales, ¿sí? Vamos a poder encontrar charlas de ciencia, de medicina, de biología, de entretenimiento, de educación. Entonces, básicamente, con el paso de los años, la idea de TED se resume en promulgar o promover ideas que valgan la pena. De hecho, su eslogan es TED, ideas que vale la pena difundir. Y aquí vamos a empezar a hablar de esto tan importante que es ¿dónde deben hacer una charla? ¿Dónde deben hacer una predicación? Cuando tienes una oportunidad de estar frente a tus chicos, ¿de dónde debe partir? ¿Cuál es el punto de inicio? Bueno, te dice, para que tú tengas una charla que sea efectiva, tiene que partir de una idea que valga la pena difundir. Aquí vamos a empezar hablando de la importancia en la elección del tema o lo que vas a hablar. Esta materia pretende darte herramientas para predicar diferente a esta generación, porque si analizamos un poco y decimos, bueno, a ver, ¿cómo es un sermón tradicional? Dura 45 minutos, tiene una introducción, una frase de transición y está muy bueno. Pero si nos ponemos a analizar cómo son nuestros chicos, quizá hay que evaluar que tenemos que buscar otros métodos diferentes para predicarles. Vamos a buscar otros formatos que se adapten mejor a la manera como ellos piensan y como ellos razonan. Entonces, primero que nada, la validez de la idea. Lo primero que tenemos que entender es que en cada una de nuestras charlas o de nuestras intervenciones o de nuestras predicaciones, tenemos que tener un punto definido y una propuesta para hacerle a nuestro oyente, ¿bien? Tenemos que estar siempre conscientes de cuál es nuestro objetivo final en la comunicación que vamos a realizar. Sea que tengas 50 chicos, o sea que tengas 5, sea que te hayan avisado con un mes de anticipación o 2 semanas, siempre debes tener claro hacia dónde quieres llevar tu comunicación oral. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿De dónde nace? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y finalmente, ¿qué es lo que quieres que pase en el chico que te está escuchando al terminar o al levantarse de esa conferencia? ¿Sí? Lo que hace TED es, primero que nada, que cada orador o cada persona establezca una propuesta o una idea para proponerle al público. Pero esta idea debe ser, como ellos dicen, una idea que valga la pena difundir.
Esto quiere decir que antes de empezar a desarrollar tu tema, tienes que tener claro hacia dónde quieres ir. Y aquí hay una mención importante que quiero hacer. Hay que entender que a medida que los chicos crecen, son capaces de entender o procesar más ideas a la vez. Entonces, si tú tienes un público adolescente contra un público de 28 años, yo sugeriría que con el público adolescente, en una charla o una predicación o una intervención, manejes un único tema. A veces cometemos el error que tenemos como muchos hipervínculos en nuestra forma de hablar, entonces el pastor predica y está hablando de la eternidad y al tiempo de la redención y al tiempo de la vida eterna, y si bien todo tiene que ver con todo, si yo pienso en un público juvenil, estaría bueno concentrar mi atención en un único tema. Como les digo, si ustedes me dicen, bueno, adolescentes, obviamente les diría un solo tema. Un poquito más grandes, quizá ya podemos empezar a vincular, pero mi invitación es a que definas específicamente cuál es el tema de tu intervención. Y una vez definido el tema de tu intervención, definas la propuesta como tal, porque está muy bueno, y esto nos pasó un montón de años en la escuela bíblica con los niños, está muy bueno decir, bueno, hablo de la historia de Jonás, y atrás de la historia de Jonás hay un argumento, hay un algo que Dios quiere decir. Así que el tema o el énfasis de lo que yo voy a decir no es solamente, para que se entienda el ejemplo, la historia de Jonás, sino lo que está detrás, lo que Dios quiso decir. Entonces, si bien tú tienes un tema definido para lo que vas a conversar, para lo que vas a compartir, más allá de eso hay una idea atrás, un argumento que lo sustenta, una verdad. En el caso de la Biblia son verdades eternas que se mantienen a lo largo de la escritura, y sobre eso es que tú vas a hacerle una propuesta a la persona que te está escuchando. De hecho, una buena manera de cerrar, y vamos a hablar más adelante de eso, pero una buena manera de evaluar si el cierre o la progresión de tu charla o lo que compartiste es positiva, es al final, cuando la persona termina de escucharte, qué tanto puede poner en práctica. Si es demasiado complejo y es como que uno termina como, uy, sí, wow, pero no tiene en el mismo momento algo práctico para realizar, sería una charla no tan efectiva, porque la idea siempre es que la persona te escuche, analice tu propuesta, analice tu idea, escuche tus argumentos y finalmente tome una decisión. Eso sería una buena manera de identificar cuando una prédica, una charla o una intervención es efectiva o no. La segunda cosa que debes considerar si quieres ver este método o intentarlo en tus diferentes intervenciones es el tema del tiempo. Y aquí viene una de las cosas más interesantes que hace TED. Y es decir, mira, las buenas ideas se pueden decir en corto tiempo. Una charla TED en general no tiene más de 18 minutos de duración. De hecho, las de 18 minutos son las menos y la mayoría están entre 7 y 12 minutos, 8 y 14 minutos. ¿Qué es lo que dice TED? TED dice que cualquier buena idea se puede decir en esta cantidad de tiempo, ¿sí? Es como que, mira, no importa qué tan interesante pueda ser lo que nos quieres proponer, lo puedes hacer en este tiempo. Y eso es algo que creo que tenemos que aprender como cristianos, porque venimos de una escuela histórica donde no importa el tiempo en la predicación, ¿no? Entonces, quizá alguno de ustedes fue alguna vez, o capaz su iglesia, es este tipo de iglesias donde podemos estar 40 minutos en la prédica, sabemos que nos paramos y nos vamos, pero puede que otros tantos les suceda que la prédica se alarga, no se sabe cuándo termina, puede durar 1 hora y 15, las iglesias más tradicionales o más antiguas quizá duran un poco más. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que como líderes de jóvenes tenemos el desafío de saber manejar el tiempo y aprender a concretar nuestras ideas de principio a fin a través de una correcta planificación. Muchas veces depende de cuál sea tu lugar entre los oradores. Hay gente que es muy buena para improvisar y le suele faltar tiempo, y hay otras personas que les cuesta un poquito más, entonces les suele sobrar tiempo. Si nosotros hacemos una correcta planificación, podemos usar el tiempo justo, el tiempo que nos asignaron, y mantener durante todo ese tiempo la atención. La propuesta de TED es que hagas una argumentación completa en poco tiempo.
Y aquí está mi desafío. Piensa que el nivel o la cantidad de atención o de minutos de atención que tienen los chicos también tiene que ver con su edad. Si en algún momento escucharon algo de pedagogía, seguro escucharon que al menos en los niños se dice que los niños tienen periodos de atención breve y que están relacionados en minutos con su cantidad de años. Entonces, un niño de 1 año te puede prestar atención así como súper centrado 2-3 minutos a lo sumo. Un niño de 2 años te puede prestar atención de 2 a 4 minutos y así sucesivamente. Es como que cada tiempo, cada cantidad de minutos debería pasar algo que haga que la atención esté nuevamente ahí. Pensemos en un chico de 17 años. Te va a prestar atención así como súper enfocado 17, 20 minutos. Luego de eso ya tienen que empezar a pasar cosas para recrear la atención y para mantenerla. Por eso es tan importante que aprendamos a manejar el tiempo y aunque somos de empezar a hablar, a divagar, a sumar testimonios, en algunos momentos nos exijamos meternos en un formato que haga que nuestra idea inicie y termine en el lugar donde lo planificamos. Quizá te ha pasado en algún momento que te piden enseñar o hablar sobre algo, pasaste adelante, hablaste, te sentaste y dijiste, uy, se me olvidó decir esto. Bueno, ¿por qué? Porque no tenemos una correcta planificación y no hacemos uso correcto del tiempo. Entonces, mi desafío es que a través de este tiempo de capacitación y vayas ejerciendo un entrenamiento personal también, en el que logres ajustarte a los tiempos que te dan. Yo siempre comparto con mis estudiantes una carga, un desafío que creo que todos debemos tener es, si estás en un trabajo, por ejemplo, y un día en una reunión de trabajo te dicen tu jefe, mira, compartí eso que tú crees, te voy a dar 4 minutos. Esos 4 minutos deben bastar para que tú compartas una idea de principio a fin y para que sea suficiente, ¿sí? Si es un lugar que es de no creyentes, entonces si te dicen 4 y te demoras 12, nunca más tienes esa puerta abierta. Pero si te dan 4, te demoras 4 y es como, wow, quiero seguir escuchando, habrá sido un orador efectivo. Entonces, tenemos que aprender como cristianos y como personas normales, pero en este caso es un desafío para los creyentes, a poder poner en palabras nuestras ideas, concretarlas y condensarlas de forma completa en un tiempo reducido. Y eso sería algo muy bueno que hay que aprender de TED. Ensayamos y ensayamos tanto, planificamos y planificamos tanto que vamos a poder manejar el tiempo y a poner nuestra idea justo en el tiempo que nos ha sido asignado. Y aquí acabo de mencionar el tercer elemento de TED que es muy valioso para aprender y es el tema de la planificación. Es muy bueno saber improvisar, es muy bueno que tú digas, sí, me pongo a hablar de lo que sea, me dan un versículo y saco una prédica. Está bien, es una habilidad y la respetamos y se aplaude porque se usa un montón, pero hay que ser consciente de que entre más planifiquemos nuestra comunicación, más efectivos vamos a ser. Cuando nosotros improvisamos o cuando planificamos poco, nos pasa esto que mencionaba hace un momento, de que sabemos lo que queremos decir, pero muchas veces hay ideas que se quedan ahí en nuestra mente y no logran salir porque no hubo una correcta planificación. Una charla TED que los invito a que terminando esta sesión o quizás la paren ahora, busquen un video en YouTube de una charla TED, pero una charla TED que ustedes ven ahí en YouTube 8, 12, 15 minutos, es una charla que se ha construido y se ha ensayado en un tiempo aproximado de 6 meses, es decir, desde que la persona propuso su tema hasta que fue evaluado, fue entrenado, hizo ensayos y demás, han pasado aproximadamente 6 meses. Y aquí hay algo que es muy importante, la planificación, ¿sí? Es importante que en cualquier momento en el que tú vas a intervenir frente a un público, planifiques tu comunicación, sea que tengas 6 meses como TED o sea que tengas una semana, que hagas un ejercicio consciente de elegir qué es lo que vas a compartir, ¿no? Dijimos al principio, esa idea, esa propuesta, ese tema. Y ahora, ¿cómo lo vas a sustentar? ¿Cómo vas a armar el cuerpo de tu mensaje? TED, una charla TED, tiene una estructura básica, que sería una introducción, que es una introducción creativa.
Se pretende que el oyente tenga una conexión con la persona que está hablando. Luego de esa introducción, una argumentación, que es donde el orador va a decir, miren, yo les propongo esto y se los propongo porque, y da sus argumentos, y luego una conclusión o una propuesta. Es importante que nosotros intentemos manejar una estructura similar en nuestras predicaciones o nuestras charlas o nuestras intervenciones orales. Una introducción que sea interesante, que sea atrayente, que me acerque al oyente, que me lleve a donde él esté, que hace que se identifique conmigo, y enseguida de eso le voy a decir, mira, ahora que estamos siendo uno a uno, siendo iguales, te propongo esto. Y una vez dicha la propuesta, empiezo a usar argumentos lógicos para invitarlo a sumarse a mi propuesta, ¿bien? Esto no es manipulación, esto no es decir, bueno, es así, 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 así. No, es usar nuestras palabras para invitar al otro a pensar. Eso es lo que intenta TED y eso es lo que deberíamos intentar nosotros, ¿no? No replicar ideas de un libro, no agarrar y leer un comentario bíblico y decir todo lo que decía el comentarista, decir, listo, sí, chicos, amén, bueno, chao. No, sino argumentar, construir argumentación y permitir que el otro piense mientras nos escucha, invitarlo a pensar con nosotros y ahora sí, al final decirle, mira, puedes empezar así o concluyo de esta manera. Esa pequeña estructura, que es una estructura simple, que puede tener muchos elementos internos o muchas variaciones, nos va a permitir tener esto que les digo, ¿no? Una progresión en nuestra comunicación y ser un poco más efectivos. Piensen que la mente humana funciona consciente o inconscientemente armando una estructura. Cuando uno escucha una predicación, hay pastores que lo hacen como mucho más evidente, entonces te dicen primer punto, segundo punto, pero la naturaleza, aunque el pastor no diga primero, segundo, tercero, nuestro cerebro va intentando armar una estructura lógica para poder recordar y recorrer de forma más fácil el mensaje que escuchamos. Entonces, intentemos armar una estructura que sea fácil de seguir, que los chicos puedan identificar fácilmente sin que sea una camisa de fuerza y sin que sea como punto 1, punto 2, sino que sea un flujo de información o un flujo de comunicación que vaya de una forma como natural, pero que se pueda identificar una estructura que haga que el cerebro lo tome fácilmente y termine diciendo, wow, sí, tiene razón. Yo lo quiero, me interesa. Y finalmente eso es lo que queremos nosotros siempre con los chicos, ¿no? No nos sirve tanto que al final digan, ay, sí, muy bueno. No, en realidad nosotros finalizando una prédica, por ejemplo, queremos que él termine pensando, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? O ¿por dónde puedo empezar? O, uy, sí, me di cuenta que tengo un problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, como comunicadores, como oradores, cuando estamos frente a ese público, nosotros debemos actuar o ser esa plataforma sobre la cual Dios puede hacer su obra en cada uno de los corazones. ¿Lo puede hacer sin nosotros? Sí, por supuesto. Pero Él ha decidido sumarnos a su equipo y decir, bueno, mira, vamos a poner este tesoro, que es este mensaje, en gente normal, que lo transite, que lo viva y que lo comparta con otros. Entonces, quiero invitarte a que a partir de este primer video empieces a replantearte o a reevaluar, por ejemplo, la forma como predicas, ¿sí? O la forma como das tus charlas, o la forma como te juntas a conversar con tus jóvenes. Primero queremos hacerlos pensar y eso se va a hacer a través de una idea o una propuesta. Vamos a hacer que nos presten atención y eso lo vamos a lograr por medio de un correcto uso del tiempo. Y vamos a hacer también que nos puedan seguir en la argumentación y que al final quieran tomar una decisión y eso lo vamos a lograr a través de una estructura. ¿Cuál es la intención de este seminario? Como les digo, no es que ustedes dejen de ser ustedes mismos y ahora digan, no, es que no puedo predicar como predicaba antes con la Biblia en la mano. No, es que explores diferentes herramientas y si bien hay un día que podemos tener una predicación tipo versículo 1, versículo 2, haya otros días donde podamos hacer
otro tipo de ejercicios donde los chicos estemos, no sé, organizados en un diferente escenario, tengamos una iluminación diferente, hayan diferentes personas y nos sentemos juntos a pensar alrededor de herramientas como esta, por ejemplo, que podría ser una charla TED. Te invito a que empieces a buscar en tu mente esas ideas o esas cosas que de pronto tú dices, wow, como que Dios me viene moviendo hacia esto, como que Dios me está inquietando por esto, como que Dios me está mostrando que hay un problema que todavía no nos hemos dado cuenta o hay un tema que es difícil de hablar. Identifiques esas cosas, las pongas por ahí en una lista y pienses que cada una de ellas podría convertirse, ¿por qué no?, en una charla con una estructura como la que les acabo de contar y que permita que el chico piense. Esa es la principal motivación y por eso este seminario. Invitemos a las personas a pensar. Con nuestras palabras, acompañémoslos a realizar un proceso racional por medio de una correcta argumentación para tomar decisiones que los acerquen cada vez más, por supuesto, a lo que el Señor quiere, a lo que dice la palabra, a lo que esperamos de la vida cristiana. Empieza entonces a repensar tu forma de enseñar y desafíate a encontrar otros formatos.